días, queridos hermanos y amigos. Soy el pastor Roger García y bienvenidos nuevamente a la serie Reflexiones de Vida, una serie que nos ayudará mucho a conocer la palabra de Dios en todo este año. Hoy reflexionaremos en los capítulos 4 al 7 del libro de Números y he titulado Apártate del pecado. Algunos creyentes, por no entender que como hijos de Dios deben apartarse del pecado, han tenido que experimentar el dolor de las consecuencias de tener contacto con el pecado. Dios manda a todos sus escogidos que por causa de Él nos separemos del pecado para tener una buena relación con Dios y ser usados por Él. En estos 4 capítulos vamos a aprender que para ser usados por Dios debemos apartarnos del pecado. Así como en la ley, los utensilios que sirven en el santuario, en el tabernáculo, eran cosas muy santas, que solo podían tocar los sacerdotes como Aarón y sus hijos, y nadie más para el servicio del santuario. Esta orden fue dada por Dios, de que todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario no lo toquen los de la familia de Coá, que eran levitas que servían dentro del tabernáculo, porque si lo tocaban morirían. Pero Aarón y sus hijos, que eran los sacerdotes, ellos eran los únicos consagrados que sí podían tocar los utensilios. Era inmundo que la familia de Coá o cualquier otro israelita tocara los utensilios. Así también nosotros, que somos hijos de Dios, que la presencia de Dios está en nosotros, no debemos tener nada con lo inmundo o con lo que Dios ha prohibido. Debemos apartarnos de todo pecado para ser útiles en la mano de nuestro Señor. Si tenemos contacto con el pecado, seremos disciplinados por Dios y hasta podemos encontrar la muerte por nuestra desobediencia. Querido hermano y amigo, apártate del pecado y todo lo que Dios ha prohibido para que seas una vasija limpia de Dios, para que Él use tu vida. Dios también había dado una orden de que los israelitas deberían apartarse de todo leproso y de los que padecen de flujo de semen y de todo hombre o mujer contaminado de muerte, porque esas cosas eran un símbolo del pecado y sus consecuencias, y porque Dios habitaba con su pueblo Israel. Así también, queridos hermanos en Cristo, por causa del Señor, debemos apartarnos de las costumbres pecaminosas del pecado de los hombres. No debemos imitar sus costumbres pecaminosas. No debemos unirnos a ellos en relaciones que nos contaminen con sus pecados. Mientras que en la ley, aquel que hubiese pecado podía venir trayendo una ofrenda por el pecado y confesar su pecado para que su pecado le sea perdonado. Hoy en Cristo ya no es necesario traer una ofrenda por el pecado. Tenemos la gracia de arrepentirnos y confesarle nuestros pecados. Y Dios nos perdona porque ya Cristo fue la única ofrenda que hizo posible el perdón de nuestros pecados y darnos vida nueva. Así que, hermanos y amigos, si estabas viviendo en pecado, apártate hoy día del pecado. Ven a Cristo confesando tu pecado y Él te perdonará y te limpiará y te restaurará para que seas una vasija útil en las manos del Señor. Y también mientras que en la ley los israelitas hacían el voto de Nazareo, es decir, era una consagración temporal a Dios y hacían muchos ritos para lograr esa consagración a Dios, era el voto de Nazareo. En Cristo, queridos hermanos, nosotros hacemos también un voto de consagración a Dios, de vivir apartados del pecado todos los días y para siempre. Querido hermano y amigo, vivir sin pecado, vivir apartado del pecado, sí es posible, porque Cristo y su Espíritu mora en nosotros y nos ayuda a apartarnos cada día del pecado, gracias a la obra de Cristo en la cruz. Muy bien, queridos hermanos, ha sido un placer haber estado con ustedes. Nos vemos el día de mañana. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones.